ya le dije a Gerardo ahorita, Muy bien. pero sí, ya ahorita ya estamos viendo que ya nomás nos conectamos Gerardo y yo, profe. Ya son los que están de manera regular. Pues sí, pues yo nomás falté la otra semana, pero yo no he faltado. Muy Y bien. los trabajos en veces se le digo, profe, si me da chance para entregárselo el domingo o algo. Y, y sí se ha podido, pero cuando lo pueda entregar más pronto, lo entrego. Muy bien. Pero Pues vamos a ver, ¿no? Le digo, porque sí es importante conocer eh, lo que piensan los alumnos, no nomás lo que piensa la universidad o lo que piensan las personas que estamos aquí del otro lado impartiendo la cátedra. Muy bien. Ahorita vemos que Gerardo inicie que ingrese para iniciar. De todos modos, mm, les quería comentar este tema, ¿no? El- la memoria de cálculo estructural es el manual constructivo de una edificación. Todos los proyectos tienen memoria de cálculo o deberían de tener memoria. La memoria, como lo platiqué en el link que les dejé o en la actividad que les dejé, va en dos variables. Una descriptiva y una estructural. Pero no nomás existe memoria de cálculo descriptiva y estructural. La descriptiva pues se enfoca directamente en el material con el que vamos a construir, tipos, características, métodos constructivos, resistencias, ductería, todo lo que sea la descripción de los materiales con los cuales se va a construir la obra tentativamente de manera general. Y el de cálculo es todos los cálculos más críticos o necesarios o relevantes que puedan tener trascendencia dentro de nuestro proceso estructural. Pero también existen memorias eléctricas, hidráulicas, sanitarias, existen geoeléctricas, geofísicas, de mecánica de suelos, existen una gran variedad de memorias y que son las que nos sirven como manual para el constructor. ujú, ¿Esto a qué viene? Viene a colación porque es un documento legal que tiene peso, que tiene un peso específico y definido dentro del proceso. Entonces sí es muy, muy importante contar con estas memorias porque nos van a ayudar ampliamente al momento de cualquier duda poder consultarla. La pena de señalar, vale la pena señalar, perdón, que las memorias sirven de manera genérica cuando nosotros no elaboramos el proyecto. Por ejemplo, yo evalúo memorias de otros peritos, de otros ingenieros, arquitectos, que me entregan la memoria, sea estructural o descriptiva, cuando yo nada más firmo como perito o cuando yo construyo un proyecto donde no me contrataron a mí como perito ni como estructurista y contrataron a otro profesional del área para hacer ese proyecto. Es ahí donde yo y evalúo memorias de distinta índole de distintos profesionales. Entonces, quiero sintetizar. En la memoria de cálculo vamos a encontrar uno, las bajadas de carga. O sea, es la cantidad de toneladas de elementos que vamos a bajar. Si gustas, si ahorita que llegue Gerardo, a ver si se conecta y yo les voy explicando. Voy a proyectar una memoria de cálculo. está ahí en línea, no ha entrado, profe, no sale ahí, dice, no, estoy en espera. Pues dile que se conecten del otro link. Deja publicarles en el grupo el nuevo link, porque se me hace que anda en el link viejo. Pues a mí me sale yo no tengo link de nada, yo nomás en la pura plataforma le pongo. Yo creo que él no está entrando desde la plataforma, va a estar entrando desde la página. Mira, él va. Este es el link nuevo porque el otro fue hackeado, no sé qué pasó. Ya lo publiqué del grupo de concreto reforzado y Sí. ya lo publiqué. Teóricamente, ese es el link con el que nosotros podemos entrar a la clase. Si estamos entrando con el anterior o de otra manera, el anterior link ya no sirve. Entonces déjame ponerle aquí.
Sí, profe, yo pienso que ese es el problema, porque creo que yo estaba viendo lo de sobre las memorias de cálculo ¿Sí? y me estaba fijando que es como es la documentación para lo que se lleva la construcción, ¿verdad? Es el manual constructivo. Es como ahora sí que eh, el manual de edificación de un proyecto. Efectivamente. Ujú. Y el que estamos haciendo ahorita, la memoria de cálculo, que ya era para entregársela ayer, ¿verdad? Sí, Pero, y era para haberla entregado el viernes, yo revisarla y hoy hacerles observaciones. Sí. A ver, Gerardo, andas perdido, que andas en otro link, ¿verdad? Ey, sí anda perdido Gerardo. Bien, pues exactamente es el punto. Es muy interesante. Miren, yo les comentaba, voy a abrir una memoria aquí rápida de las que tenga aquí a la mano. Dictamen, memoria, cálculo. eh, Roque González Garza. Esta, vamos a abrir esta. Voy a comenzar a proyectarles ahorita esta, para irles explicando parte por parte y dónde entra la trascendencia dentro de lo que es el proceso. Abrimos. Listo, miren muchachos. Esta sería memoria de cálculo. ¿Qué incluye? Incluye pues su portada con el nombre del cliente, el perito responsable de obra, en este caso yo como perito. Y después de esto, la primera etapa de la memoria de cálculo, que es lo básico, esto es lo básico. Como les comentaba, hay otros tipos de memorias y otras características de memoria, pero esta es la base, porque esta es la constructiva y la estructural. Las demás pueden tenerla o no tenerla, puede ser o no ser, pueden estar más completas o menos completas, pero estas son las que deben de estar más completas y operativas. En la primera etapa de la memoria es una descripción del proyecto arquitectónico. Bueno, claro, después de haber y explicado el proyecto, ampliación de casa habitación en planta alta. Calle es la ubicación donde la ubicación donde se encuentra el predio, calle, fraccionamiento y municipio o ciudad. Después, les digo, lo primero es una descripción. Es que se les digo que se me hace que ustedes estaban en otro link, posiblemente, posiblemente. ¿Sí? Bien, seguimos. Y en la primera parte de la memoria, que es la descriptiva, hay que enumerar qué espacios lo integran. Baños, cocinas, estancias. Del proyecto que sea, enumerar los proyectos en los niveles que se encuentran y cómo están estructurados. La cantidad de metros cuadrados que bajaremos de cargas por losa. En la losa de planta baja, planta alta, etcétera, etcétera. O sea, descripción general del proyecto y el área total de metros cuadrados que nosotros estaremos bajando de cargas. Después de eso, cuando empezamos a hacer la descripción, brinco, brinco, vamos a hacer una... Esto que la memoria descriptiva es un ir y venir entre estructural y descriptiva. Comúnmente para yo determinar y poder emitir un juicio de conocimiento de las cimentaciones porque yo ya hice la memoria y estructural para poder definir la propuesta de cimentación. ¿Sí? Se determina que la casa tendrá la altura total que tendrá, las características que tendrá, el tipo de proyecto que es, las características del proyecto. La cimentación, en esta cimentación, vamos a determinar nosotros, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, vamos a determinar la capacidad de carga del suelo en determinado momento, si conocemos o sabemos qué capacidad de carga tiene el suelo. Si no, el estudio de mecánica de suelos nos arrojará ese resultado. ¿Sí?
Y después de los estudios de mecánica de suelos, nosotros vamos a determinar los tipos de sistemas de losas, lo que es la capa de compresión que tendrá, si va a llevar malla electrosoldada, va a llevar parrilla, de qué tipo de parrilla, la capacidad de resistencia del suelo y sus requerimientos de compactación en el dado caso de ser necesario. De ahí pasamos al tipo de estructura, características de la estructura. Vamos a hablar del sistema de bajada de carga que tendremos, en este caso tabique rojo recocido como un 71428, el tipo de aglutinante que va a llevar. Vamos, es una descripción general de los materiales con los cuales construiremos, los sistemas con los que construiremos y las características de esos sistemas. Después, ¿con qué reglamento estamos trabajando? Es muy importante. Hay dos reglamentos a nivel nacional utilizados comúnmente, que es para Aguascalientes, es el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y es el ACI, el de Estados Unidos. Normalmente, yo creo que por tema de medinchismo y de lógica, pues no trabajemos con el de Estados Unidos, trabajemos con el de México. Pero hay algunos proyectos que por sus características o por la inversión nos piden trabajar con el de Estados Unidos. Existe también un manual para Aguascalientes, pero el de Aguascalientes es una copia del Distrito Federal, ¿sí? Entonces, pues puede que sea parecido o no, pero es prácticamente lo mismo el del Distrito Federal y el de Aguascalientes. Las leyes y reglamentos sobre los cuales nosotros estaremos trabajando, las normas técnicas complementarias que estaremos haciendo mención para la toma de decisiones en la memoria. Y después una especificación general del predio, de las características y todo lo necesario general en el predio. La capacidad de carga del terreno y los pormenores de la capacidad. ¿Sí? Hay que hacer mención cuando nos enfrentemos nosotros a terrenos donde ya está construido, que posiblemente nuestra memoria garantice o no garantice ciertas cosas, porque no depende de nosotros los resultados o a las acciones que se puedan generar en el piso, al no tener nosotros la forma o la posibilidad de poder comprobar algunas hipótesis sobre la toma de decisión de la memoria. ¿A qué me refiero con esto para ser más específico? Va a haber momentos, muchachos, donde van a tener ustedes que encontrarse con fincas que ya existen y que no te van a permitir hacer agujeros para hacer calas o para hacer sondeos y que vas a tener que y en la memoria descriptiva, en la memoria de cálculo, tomar como punto de referencia, como toma de decisión, la opinión del dueño o lo que él te diga. Si él te dice, no, pues aquí, o no, Inge, y este tiene cimientos de piedra brasa, o no, ¿sabe qué? Metimos unas zapatas aisladas de tales características, él te va a decir esas cosas. Y tú ahí, como te va a complicar garantizar y una memoria con datos que no puedes tener tú la certeza de que sean o no sean ciertos, ahí tú dejas cláusulas de garantía o cláusulas de excepción para que no se te finquen responsabilidades o no tengas responsabilidades más allá de lo que tu propio conocimiento te dé, porque no puedes tú garantizar algo del cual no tienes conocimiento de cómo estuvo construido de origen. Para eso es muy importante y esto lo podemos ver donde dice materiales a emplear, dice hasta abajo. Dice, el sistema de vigueta de alma abierta, bovedilla, la losa se fabricará en planta, en planta autorizada bajo especificaciones de seguridad vigentes, según reglamento correspondiente y control de calidad que garantice su resistencia. Esta memoria respalda los trabajos por un periodo de 6 meses a partir de la emisión de la licencia, ya que la casa en su parte baja ya está consolidada y no hay forma práctica de comprobar el tipo de cimentaciones. Entonces tú no puedes garantizar
cuando no tienes certeza o no pudiste hacer sondeos, y no puedes hacer sondeos en ocasiones cuando tú estás en terrenos con colindantes. Cuando tú no tienes colindantes y puedes hacer sondeos por la parte de afuera, pues los haces. Estas variables son muy interesantes para que lo tomen en cuenta en sus memorias. Después, la resistencia de los concretos que utilizarás, la resistencia de las varillas que utilizarás de manera general en tu proyecto. Insertarás una copia Profe, de los... Mande. profe, ¿y cómo saca la resistencia de los materiales? ¿En qué Ah, se basa? ahí te va. Es lo que les iba a decir, que cuando nosotros determinemos y a partir de bajada de cargas, nosotros vamos a determinar y cuántas toneladas vamos a bajar por metro cuadrado, por metro lineal o por elemento. Y esas toneladas nos van a arrojar a nosotros un criterio. Pero me llegó la maestra, llegó la maestra. Nos van a arrojar un criterio y donde nos van a determinar a nosotros y la capacidad de carga del material combinado con el concreto para poder determinar que soporta el peso que va a estar bajando. Para ser más específico. Y comúnmente en proyectos estándar vamos a tener una cantidad de metros de toneladas por metro que van a bajar. Esa cantidad de metros de toneladas por metro que vamos a bajar va a tener distinta solución dependiendo de la configuración de nuestros elementos estructurales que vamos a diseñar. Si pensamos, por ejemplo, que vamos a bajar 15 toneladas por metro lineal en, en un elemento, en una columna, nuestra zapata debe de calcularse en base a la bajada de cargas de 15 toneladas, ¿sí? En ese punto. Entonces, se le cayó hace rato al congelador y luego la aventó para arriba de nuevo por acá por el medio. Entonces, en base a esa decisión y con el análisis de cálculo estructural nos va a arrojar, seguimos, ya quedó en la cámara. Nos va a arrojar a nosotros y vamos a un predimensionamiento de zapatas que nos va a arrojar que la zapata para bajar 15 toneladas va a ocupar una superficie cuadrada de 1,20 m. Y ese 1,20 m deberá de armarse con una parrilla de varillas del número 4 a cada 15 centímetros y con un dado de 40 por 40 con 4 con 8 varillas de 3 octavos. Eso nos lo arroja el cálculo. Esa resistencia la vamos a obtener combinando el concreto y el acero. El concreto trabaja y a la tensión, perdón, a la compresión. Y el acero trabaja a la tensión o a la tracción. Perdón, permítanme un segundo, espérenme, ahorita que se callen esos changos. Ah, bien, entonces les decía que el predimensionamiento de los elementos, dependiendo qué cantidad de toneladas o kilogramos bajemos nosotros por elemento, va a disminuir o a incrementar la cantidad de acero o la cantidad de concreto. La resistencia del concreto puede ser desde 100, 150, 200, 250, 300 hasta 500 kilogramos por centímetro cuadrado, de acuerdo a la legislación mexicana. En otros países hablan de concretos de 180, 210, 125, o sea, esa es una variable regional. Para México estamos hablando que la resistencia estándar del concreto, los pobres son de 100
Y de ahí para arriba empezó 150, 200, 250, 300, 350, 400 y 500 kilogramos. Ya los de 500 son de alta resistencia, muy, muy resistentes, pero muy quebradizos. Por consiguiente, la combinación acero-cemento va a ser mucho, muy importante para evitar que los concretos, por su propia densidad y su capacidad de carga, los hace frágiles, de enorme capacidad para resistir peso, pero frágiles por la gran densidad que existe en su coacción de las partículas. Entonces, esto nos lo va a dar, nos lo va a arrojar el análisis de bajadas de cargas que nosotros tengamos. Por eso les decía que es muy importante, ya terminando ya nuestra memoria el día de hoy y entregando nuestra memoria para hoy iba a ser preentrega, y ya de lo que decidiéramos hoy vamos a hacer nuestra entrega para evaluar el segundo parcial, y a partir del próximo sábado nosotros nos enfocaremos directamente ya en bajadas de carga y cálculo de diagramas para determinar la cantidad de toneladas que van a bajar, y en base a eso determinar nosotros la dimensión y características de las zapatas, de las traves y de los sistemas de losas. Ahí es donde ya entramos directamente, pero les comentaba desde que iniciamos el curso. Eso sí es importante, pero lo más importante para ustedes como profesionistas o para cualquier profesional del área de la construcción es el criterio, es el análisis y de la toma de decisiones para ver qué utilizamos o qué no utilizamos. ¿Se acuerdan que hemos visto mucho los sistemas empíricos y las propuestas hechas en obra? Esos detalles son muy importantes para la gente que andamos en campo, porque normalmente tenemos que tomar decisiones muchas de las veces sin tener un sistema de análisis a la mano. Por eso es importante reflexionar en ambos sentidos. Si me expliqué, no me expliqué, te confundí peor o si me comprendí, si me di a entender. Sí, profe. No, bueno, es que tengo muchas dudas en este tema porque estuve viendo videos para hacer la memoria de cálculo y pues mi principal problema creo era cómo hacer los cálculos, Sí, cómo sí, se sí, sí, sí. dictamina, o sea, qué variable hay de una varilla, supongamos, de media a un cuarto, o sea, qué tanto cambia, Ah, qué mira, tan ahí lo desciende. que varía es el diámetro, ¿sí? Y el Pero me diámetro refiero a las cargas, o sea, es que, vamos, la relación concreto-acero va en función del diámetro o de la cantidad de centímetros cuadrados que te arroje de acero. Prácticamente la varilla toda, bueno, no toda, la varilla estándar tiene la misma capacidad a la tensión o al estiramiento, pues, que es de 4200, ¿sí? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, tiene una enorme capacidad para tensarse. Recuerden que el acero trabaja la tensión y el concreto a la compresión. Entonces, en un cálculo de una trave, por ejemplo, te puede arrojar que con 5 centímetros cuadrados de acero, tú libras en acero la cantidad de toneladas que vas a bajar. Chaparrito ahorita. ¿y cómo desarrollamos ese cálculo? Ese se desarrolla en base a los métodos de análisis estructural que vamos a ver a partir de la siguiente semana. Ah, ok. Sí, yo Sí, creo que por ahí ya está son la duda. ¿Mande? Yo creo que por ahí está mi duda. Sí, no, por eso digo que a Cálculo. partir de que terminemos nosotros ya el documento, porque ahorita no se trata de que hagan el cálculo, se trata de que sepan cómo se integra el documento, ¿sí? Y ya en la entrega final, ya nuestro documento ya tendrá cálculos, ¿sí? Hay dos formas. Este es el primer curso de concreto armado. En este primer curso, pues se empiezan a ver los elementos primarios, básicos. Ya en el siguiente se empiezan a ver los cálculos formales de momentos flexionables, cargas axiales, cargas puntuales, cargas uniformemente distribuidas. Todo ese tipo de cálculos empiezan con cuando empecemos a hacer las cargas tributarias.
Ahí empieza el primer análisis con Cross y con Cani. Son los dos sistemas de... Ah, con estos perros. Son los dos sistemas iniciales de cálculo estructural en concreto, hermano. Cross y Cani, que son las fórmulas iniciales para bajada de cargas y momentos. Se los voy a explicar parte por parte, cómo funciona el momento, cómo funciona la reacción en A, la reacción en B, cuando hay un corte puntual por punzamiento, cuando hay un corte por hundimiento diferenciado. Ya lo hemos visto de manera general, ya lo vamos a ver más técnicamente. Sale esta última tercera unidad prácticamente es la introducción a lo que es ya el cálculo del concreto. Las primeras dos unidades son de toma de análisis y criterios para estructurar. ¿Sale? Profe, cuál es la diferencia entre una memoria de cálculo descriptiva y una memoria de cálculo estructural? Ah, es que la descriptiva, lo comentaba hace rato, es describir todos los sistemas constructivos y los materiales y las técnicas y las formas en las que se va a construir el proyecto. Y la memoria estructural son los elementos estructurales que soportarán el edificio: zapatas, traves, contratraves, sistemas de losas, columnas, castillos. Todos los elementos para bajar cargas son los que integran la memoria estructural, y la memoria descriptiva integra todos los materiales o elementos o técnicas de construcción que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Lo comentaba al principio, la memoria de cálculo tiene la función de ser un manual para el constructor, un manual personalizado de cómo construir ese proyecto en específico. Esa es la memoria descriptiva y la memoria de cálculo fusionadas en un proyecto. Ah, muy bien, profe. ¿Sí? Estaba medio confundido, por eso no la terminé, por eso no terminé lo mismo que estábamos platicando mis compañeros y yo, que esa era una de las dudas que teníamos, por eso no terminamos. No, pero miren, también cabe señalar que no tuvimos clases. ¿Se acuerdan que la plataforma no funcionaba en ese momento? Y también, pues yo subí la actividad y no tuvimos la oportunidad de estar viendo lo que estamos viendo ahorita, de estarles explicando y platicando para que ustedes liberen sus dudas como lo están haciendo ahorita y ya puedan realizar su trabajo de una manera más clara y precisa. ¿Están de acuerdo? Ahorita nos va a Sí, ayudar mucho, aunque nos hayamos retrasado una clase, en tener ya una idea más acertada. La memoria descriptiva y la memoria de cálculo son fundamentales porque lo comentaba al principio de la clase. Va a haber proyectos que ustedes no van a construir, pero el que lea su memoria tiene que ser tan clara, tan precisa y tan acertada que cuando la lea pueda decir, ah, ya entendí, así es como va a ser. Que describa de manera clara, precisa y adecuada todo el proceso que va a llevar desde lo constructivo hasta lo estructural. Así de clara debe ser la memoria. En el caso de lo estructural, la mayoría de las memorias no son tan complejas. Se basan en los elementos críticos o en los elementos más complejos de un proyecto. Ahorita lo vamos a ver con este. Ahorita que sigamos adelante en el proceso. Se va a acabar la sesión para que no se les olvide reintegrarse. Y nada más que termine, porque igual nos quedamos hablando solos. Continuamos. está bien, profe. Insertamos las plantas arquitectónicas del proyecto en cuestión que estaremos trabajando. Las plantas necesarias, una, dos, tres, cuatro plantas, las que sean necesarias, y las estaremos ubicando en nuestra memoria. Después de las plantas, nosotros ahora sí empezamos con los criterios, y ahora sí, aquí ya estamos introduciendo a memoria de cálculo estructural, ¿sí? Los criterios a utilizar para la memoria de cálculo. En este caso, nos vamos con ACI y con el código municipal, que el código municipal para el estado de Aguascalientes también define y predefine eh, los criterios y las operaciones para el cálculo de estructuras de concreto armado. El tipo de análisis y el sistema de losas de acuerdo al ACI. Y es muy común que utilicemos el ACI para los cálculos, porque ya está muy estandarizado y es muy hegemónico. El sistema de, por ejemplo, italiano es mucho mejor que el ACI. El sistema español es muy, muy bueno,
pero pues ya se hizo hegemónico a nivel mundial utilizar ACI para los cálculos estructurales, ¿sí? El criterio de las losas y las características y cargas vivas unitarias y cargas vivas actuantes. Para las cargas en casa habitación, para cargas vivas, vamos a hablar de dos vertientes para proyectos habitacionales. De 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado y de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado ya es para salones de baile o para proyectos de alto tráfico sobre las losas. Ahí es donde se determina la carga viva y unitaria que estará actuando sobre la estructura. Cargas vivas. Y las cargas muertas son otras. Miren, las cargas muertas son las que son estáticas. Que son estas, miren, estas. 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Y por qué son cargas muertas? Porque no son cargas que ya se quedan ahí, ya no salen de ahí. En este caso, la vigueta y la bovedilla, el plafón de yeso, el relleno de jal para la pendiente, el piso cerámico, y se le suman ya al total de las cargas y las cargas vivas que tendremos para determinar cuánto es en realidad la cantidad de cargas que van a estar actuando. Y resulta que nosotros estaremos bajando un promedio para la losa de entrepiso de 700 kilogramos por metro cuadrado. La verdad está muy ligero. No, realmente no es tan pesada la estructura. Ya sumado, todo lo que va a bajar a la losa y va a ser también la carga de azotea. Y la carga de azotea dice que son 685 kilogramos. Si lo sumamos, ya van a ser casi 1400 kilogramos y 1390 kilogramos y por metro cuadrado lo que estaríamos bajando. Y por consiguiente, y de acuerdo al cálculo, nos arroja el sistema que vamos a utilizar nosotros, un sistema de losa de entrepiso con vigueta y bovedilla, que es la que nos va a soportar perfectamente esa carga que estará bajando y que esa carga también estará actuando y bajando más cargas. También nos pide un sistema de losas